Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Interior. El tema del cual voy a hablar me encanta y lo considero de gran importancia para nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. No llores, toma agüita es el título que le he dado y surgió de una conversación con una paciente mía, quien me contó que cada que ella lloraba cuando era chica, en su casa le decían así. No en vano ella se siente incómoda cuando le sucede y preferiría hacerlo en privado. Definitivamente las actitudes que desarrollamos hacia el llanto dependen de la cultura en la que nos movemos y de las influencias de las personas más importantes para nosotras. Ellas nos dicen si el llanto es adecuado o no y cómo debemos expresarlo. ¿Y tú, cuál de estas expresiones de pronto has escuchado? No llores, por favor, que me vas a hacer llorar a mí. O sé fuerte. O vas a empezar a llorar. No les des el gusto. O quizá no creas que me vas a conmover con las lágrimas. Y por último, llora tranquila. Lo cierto es que ver llorar o hacerlo nos produce sentimientos encontrados. Muchas veces el llanto genera consideración, empatía, deseos de ayudar a la otra persona, pero también es cierto que otras veces nos hace sentir incómodos porque no sabemos qué hacer cuando alguien llora o hasta rechazo. Entonces, muy importante identificar que depende de la situación, del llanto, de la frecuencia o de la intensidad y hasta de quién llora. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar la última vez que viste a tu papá o a tu mamá llorar? Esto marcó definitivamente tu vida. En mi consulta más de una vez he escuchado decir, la única vez que vi a mi papá llorar en su vida fue. Quedémonos en que depende del llanto, de las situaciones y del momento en el que nos encontramos. Ahora quiero ir sobre señalar cuáles son las razones por las que lloramos, y es que como primera forma de comunicación, los infantes tienen el llanto para decirle al mundo lo que necesitan. Y es en esa interacción con sus cuidadores que esta respuesta se va matizando y se va cambiando luego por palabras. A medida que crecemos, tenemos, como decía, aprendizajes que nos van a facilitar esa libre expresión o la inhibición de las ganas de llorar. Veamos qué trae las lágrimas, por qué son tan importantes. Y es que tenemos dos tipos de lágrimas por lo menos. Unas que tienen que ver con el bienestar del ojo y es para preservarlo. De hecho, cuando estamos expuestos a humo o a algún agente nocivo, nuestras lágrimas son más abundantes y parece que el contenido de ellas son como protectores naturales contra estos agentes nocivos. Pero tenemos las lágrimas emocionales que son las que a mí me interesan más y es que lloramos por un montón de emociones, especialmente si estas son muy intensas, sea de tristeza, de alegría, de rabia, de conmoción, de empatía, como decíamos, y hasta contemplar situaciones de belleza inigualables nos hace saltar las lágrimas. Entonces, quiero que pienses sobre qué impacto tiene para ti llorar y cómo te sientes cada que esto te ocurre. Las funciones que tiene el llanto también son muy variadas. Hasta ahora he hablado de la regulación emocional, es decir, cuando tenemos emociones muy intensas, es como que con el llanto como mecanismo de bajar esa intensidad, poder procesar lo que estamos sintiendo y a su vez tener alivio, porque las lágrimas emocionales curiosamente tienen otros componentes químicos que son oxitocinas, calmantes naturales, se liberan las mismas hormonas que cuando liberamos estrés. Por eso es que después de llorar nos sentimos calmados. Pero también está la situación de que nos podemos sentir cansados porque llorar exige una gran demanda energética
y esto hace que se active todo el sistema parasimpático que nos tensiona y luego nos deja agotados pero aliviados. Entonces, la próxima vez que tengas ganas de llorar, sea que quieras hacerlo a grito herido, llorar a solas, en silencio o como sea, hazlo porque para tu salud mental es mucho mejor que reprimir las lágrimas. A veces también tenemos unos deseos repentinos de llorar y aparentemente no está pasando nada y es probable que en estas ocasiones hayamos acumulado tensión. Es como que el organismo respondiera de forma tardía. Sucede mucho en las situaciones de cansancio extremo o de gran estrés. Cuando preparaba este tema hablaba, por ejemplo, con mi hija como después de la monografía. No era que no estuviera lista, eran todos los días previo a esa presentación. Cuando ya terminó, cuando ya todo había pasado, lo único que sentía era deseos de llorar. O en mi caso, posparto. Era tanto el cansancio que yo experimentaba en ocasiones que lo único que me provocaba era sentarme a llorar, no era dormir, era llorar un rato, lo hacía, me calmaba y ahí quedaba como descargada para poder seguir con otra cosa. Entonces, muy importante que identifiquemos qué puede estar pasando en cada uno de nosotros, porque esa cualidad fundamental del llanto que mencioné al inicio de nuestra vida, continúa a lo largo de ella, y es que el deseo de llorar por nostalgia, cansancio, estrés o rabia nos está indicando algo y debemos ver qué nos está comunicando. Ahora me gustaría contar sobre cómo varía, dependiendo de la personalidad, la expresión que tenemos del llanto. Por supuesto, si yo soy una persona muy introvertida, voy a preferir espacios reservados para ello. Y si soy extrovertida, quizá eso no me afecte si las otras personas me ven o no. También puede ser un llanto más expresivo o puede ser más reservado. El nudo en la garganta, que es algo que también lo asociamos con llorar, de nuevo tiene una explicación biológica y es que en efecto se tensionan los músculos que tienen que ver con esta zona y afectan la respiración. No importa, 15 minutitos de llanto muchas veces son todo lo que necesitamos hasta para aliviar el dolor físico, porque también ocurre estos calmantes naturales como cuando tenemos una experiencia física. Quienes gozan de una buena educación emocional han aprendido a reconocer, expresar y regular sus emociones, teniendo una actitud positiva hacia el llanto como manera de procesar estas emociones difíciles. Esto me recuerda un texto muy hermoso de Julio Cortázar en un libro que se llama De cronopios y famas y se llama Instrucciones para llorar. Y dice más o menos así: dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiéndose por esto una que no ingrese en el escándalo ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. Quiero ir sobre esta primera parte, dejando de lado los motivos. Ya decíamos que el llanto es la respuesta natural ante la pérdida, el dolor, el sufrimiento y la tristeza. También cuando hay cualquier tipo de emoción intensa, y esto nos lleva a la confusión que puede haber entre la risa y el llanto en ocasiones, como una sigue a la otra. Lloramos de la risa o a veces reímos para no llorar. Hay un estudio en una universidad de Yale que dice que cuando las emociones están a punto de desbordarnos, llorar es la manera, el mecanismo que nuestra mente tiene para bajarlas y ponerlas en un nivel donde las podamos procesar. Y eso mismo nos pasa con la ira. Cuando alguien llora de rabia, es una forma natural y sabia de nuestro organismo bajar la intensidad y generar algo de contención. Volviendo al texto sobre la manera correcta de llorar, decía una que no ingrese en el escándalo. Y es que socialmente
tenemos formas también que nos dicen qué es lo correcto y qué no. Sabemos que hay culturas que valoran la expresión del llanto y no lo ven ni siquiera como una forma de debilidad. En Hawái, por ejemplo, se establece que es una fortaleza porque cuando lloramos no solo le contamos con la comunidad para decirle lo que nos pasa, sino que le damos a las otras personas la oportunidad de ser compasivas con nosotros mismos y de esa forma tener una red de apoyo mayor. En Japón, que es una cultura donde también creemos que hay como mucho valor a la no expresión de emociones, pasa que se tiene como muy importante, muy bien valorado el hecho de llorar, por ejemplo, de agradecimiento, por compasión. Asimismo, hay culturas que castigan terriblemente el llanto y tienen que ver, uno, con la cuestión de género. Se nos ha dicho a las mujeres o se nos ha permitido ser más expresivas y a los hombres se les ha bloqueado la posibilidad de expresar el llanto, incluso viéndolo como una forma de ser afeminados, no seas una nena, para llevar a que muchos hombres se repriman en la expresión de sus emociones. Naturalmente, en entornos militares o donde la obediencia es también un factor muy importante, allí también se reprime el llanto. Entonces, independiente de cuál es el factor que tengamos, favorable o no, tenemos nosotros que cuestionarnos sobre nuestra libertad para hacerlo. También he hablado con muchas mujeres que sienten o sentimos que si lloramos, de pronto vamos a perder fuerza en la argumentación. Entonces, tanto hombres como mujeres, esta cultura de atribuirle a un género algo hace que nos limitemos en la expresión. Sea que lloremos en privado o públicamente, insisto en la importancia de hacerlo. El llanto entonces es un fenómeno multidimensional y que cuenta con muchos mitos y creencias alrededor de él que en esta conversación en parte quiero ayudar a derrumbar. Ni es señal de debilidad, ni de descontrol, ni es cosa de mujeres, ni la persona que llora está tratando de manipular a los demás. Entenderlo así es también permitirnos sentirlo y expresarlo con libertad. Hoy la vulnerabilidad es vista más como una señal de fortaleza emocional. Personas que de pronto contienen demasiado el llanto para protegerse, les puede pasar como en este cuento maravilloso que se llama El caballero de la armadura oxidada. Es un cuentito de Robert Fisher y que nos habla de un hombre medieval que se había puesto una armadura tan fuerte y tan insondable que hacía que ya ni pudiera ni respirar. Y en un viaje de autoconocimiento, él, para poder derrumbar esta armadura, tiene que aprender a expresar lo que siente y es con las lágrimas que se le va cayendo. Entonces, recomendación por ahí derecho y reivindicar esta necesidad de ser vulnerables. A diferencia de lo que creíamos que llorar es señal de fortaleza, emocionalmente la no expresión de emociones es quizá lo que nos puede debilitar más. Nuestras emociones, así como las estructuras antisísmicas, si nos hemos permitido expresar, tenemos más probabilidad de ser flexibles. Las personas que se guardan todo lo que sienten probablemente tienen una rigidez que hasta les impide mostrarse genuinamente con otros. Decía a lo largo de esta conversación como el llanto no solo nos sirve para comunicarle a las otras personas lo que necesitamos, sino para que ellas puedan sentir empatía por nosotros y ayudarnos en un momento dado. Entonces, quien expresa emociones tiene más posibilidad de contar con una red de apoyo y con un espacio para procesar lo que le duele, le alegra o lo enoja. Entonces, la próxima vez que tengas ganas de llorar, hazlo. Y toma agüita si es que quieres, pero llora.